Lavrov, los países occidentales deben abandonar la política de cero y no son serios en la lucha contra el terrorismo en Siria. El ejército árabe sirio continúa sus operaciones militares contra el terrorismo. El ejército libanés cortó la carretera de Wadi al-Husson para impedir la salida y la entrada de los terroristas a la localidad de Arsal. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a nuestro boletín informativo. El delegado permanente de Siria ante las Naciones Unidas, Bashar al-Jafari, dijo que los grupos terroristas entrenan a los niños a portar armas y siembran el odio en ellos en las zonas que se encuentran bajo su control. En una sesión celebrada en el Consejo de Seguridad bajo el título Los niños en los conflictos armados, al-Jafari subrayó que el gobierno sirio y desde el comienzo de la crisis ha tomado todas las medidas que contribuyan a proteger a los niños y ha decretado leyes en este sentido, agregando que las Naciones Unidas no ha tomado medidas concretas en el ámbito de la protección de los niños. El gabinete aprobó en su sesión celebrada este martes varios proyectos de ley de interés público. Asimismo, debatió el borrador de la declaración ministerial en la que determinó las prioridades de la labor del gobierno en la próxima etapa, que se basan en la restauración de la seguridad, la lucha contra el terrorismo y la corrupción y el fortalecimiento de las reconciliaciones nacionales. El borrador de la declaración abarca también el proceso de socorrismo, la respuesta humanitaria, la mejora de las condiciones de vida y la atención a las familias de los mártires. El primer ministro subrayó que el gobierno seguirá proveyendo los materiales de primera necesidad a los ciudadanos. También hizo una panorámica sobre la situación económica y de servicio, haciendo referencia a las medidas tomadas por el gobierno para mantener la estabilidad del tipo de cambio de la libra siria. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que la lucha contra el terrorismo exige que Occidente abandone la política de doble rasero. En una conferencia de prensa conjunta con su homólogo maliense Abdullah Diop en Moscú, Lavrov dijo que no se puede justificar el terrorismo y hay que unir los esfuerzos de la comunidad internacional para combatir esta amenaza. El canciller ruso llamó a no emprender cualquier intervención extranjera al respecto sin el consentimiento de los gobiernos locales, expresando su temor de la posibilidad de que Estados Unidos bombardee posiciones sirias para debilitar a las fuerzas gubernamentales en el marco de su tendencia de luchar contra el Estado Islámico. Lavrov señaló que Occidente no tuvo interés en lidiar contra el terrorismo en Siria por haber sido ocupado con el tema del cambio de régimen sirio. En este sentido, señaló que no se puede luchar contra el terrorismo en Siria y al mismo tiempo reclamar la salida del poder del presidente al-Assad. El jefe de la diplomacia rusa puso en tela de juicio la eficiencia de la alianza contra el terrorismo anunciada en la última cumbre de la OTAN por haber sido basada en los intereses de estados determinados. El jefe del Consejo de la Shura iraní, Ali Larijani, afirmó que Occidente quiere dividir la región con el fin de controlarla y lograr tal fin no se detendrá de tejer conspiraciones contra los pueblos de la región. En un discurso pronunciado en la Conferencia Internacional de Eruditos Islámicos para apoyar la resistencia palestina, Larijani precisó que Irán no quiere traidores, sino hermanos, sobre todo para enfrentar a Occidente que quiere dominar la región. También añadió que la estrategia de Occidente es la que se fundó en la entidad sionista, haciendo hincapié en que la resistencia en el Líbano y Palestina tienen gran impacto en influir sobre el destino de Oriente Medio. Ha llegado a Siria el enviado especial de las Naciones Unidas, Esteban de Mistura, en una visita de 3 días. De Mistura se reunió con funcionarios, además de políticos y personajes partidistas, ya que se espera que proporcione una nueva visión de cómo relanzar el diálogo entre las diferentes partes en Siria.
A su vez, el Ministerio de Asuntos Exteriores anunció su beneplácito por el nombramiento de Mistura como sucesor de Al-Akhdar Brahimi y expresó su convicción en una solución política a la crisis en Siria a través del diálogo entre los sirios dirigido por Siria. El ministerio expresó su esperanza en que el principio de Mistura se base en la objetividad y en los principios y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía nacional y el respeto a la voluntad del pueblo sirio. El ejército continúa sus operativos antiterroristas y destruye 6 vehículos artillados de los terroristas en Al-Quneitra y otros 3 en Daraa. Unidades del ejército han continuado sus operaciones militares contra los grupos terroristas. Una fuente militar informó que una unidad del ejército bombardeó concentraciones de terroristas en la localidad de Han al-Shih, así como repelió ataques terroristas contra la carretera Al-Salam en Damasco Campo. Por otro lado, unidades del ejército y de las Fuerzas Armadas bombardearon los escondites y las fortificaciones de las organizaciones terroristas en Yobar, en Tarma y Al-Duhani, donde liquidaron a un gran número de terroristas y destruyeron sus armas y pertrechos bélicos. En el campo de la provincia de Al-Quneitra, escuadras militares dejaron a decenas de terroristas entre muertos y heridos al bombardear sus escondrijos en varias zonas de dicha provincia. Por otro lado, una unidad de las Fuerzas Armadas bombardeó un cuartel de los terroristas y le destruyó 6 vehículos artillados. Una fuente militar declaró que las Fuerzas Armadas lanzaron operativos contra los terroristas del Frente al-Nusra en las aldeas del Nabe al-Shaher, en el campo de la provincia. En Daraa, el ejército continuó sus operativos militares y destruyó escondites de los terroristas en las localidades de Atamán y Tafas. Una fuente militar informó que fueron repelidos ataques de grupos terroristas contra un puesto de las Fuerzas Armadas en el campo de Nawa. Y en la ciudad de Homs, unidades del ejército eliminaron a los terroristas e hirieron a otros en los operativos militares que llevaron a cabo en varios poblados del campo de la provincia. Y en las localidades de Akrab y Al-Hula, el ejército bombardeó a agrupaciones de terroristas y destruyó sus vehículos, armas y municiones. Las unidades del ejército dirigieron duros golpes a las bandas terroristas en Alepo y su campo. Una fuente militar dijo que el ejército destruyó una furgoneta cargada de armas y municiones y a 3 vehículos equipados con ametralladoras pesadas en operativos llevados a cabo en algunos barrios de la ciudad de Alepo. El ejército iraquí continúa sus operativos militares contra la organización terrorista del Estado Islámico de Irak y el Levante en varias provincias al norte y eliminaron a decenas de ellos. Una fuente militar iraquí declaró que 12 terroristas murieron en un bombardeo aéreo del ejército iraquí en la provincia de Babel y destruyó 3 vehículos. La misma fuente declaró que unidades de ingeniería desactivaron 2 artefactos explosivos en la misma región. El presidente de la provincia de Saladino anunció que se envió refuerzos militares a la provincia de Al-Dalawa para luchar contra la organización terrorista del Estado Islámico de Irak y el Levante. Otra unidad del ejército iraquí aniquiló a grupos terroristas armados en la provincia de Al-Anbar, dejando 7 muertos en sus filas. Por otro lado, el presidente de las operaciones militares de Al-Jazeera anunció que 70 miembros de la organización terrorista murieron durante una operación militar en la región de Jafayía, entre ellos varios de nacionalidades extranjeras. Con el fin de impedir la salida y la entrada de los terroristas a la localidad de Al-Arsal, el ejército libanés cortó la carretera que une o conecta con la ciudad con sus afueras y se centró en las colinas que dominan al sur y este de la localidad e instaló un punto militar bien fortificado con equipamientos militares.
Este paso del ejército viene con el objetivo de perseguir a los terroristas instalados en las zonas fronterizas con Siria. Amables televidentes, hemos finalizado nuestro boletín informativo haciendo un breve repaso a los titulares. Lavrov, los países occidentales deben abandonar la política de doble rasero y no son serios en la lucha contra el terrorismo en Siria. El ejército árabe sirio continúa sus operaciones militares contra el terrorismo. El ejército libanés cortó la carretera de Wadi al-Husn para impedir la salida y la entrada de los terroristas a la localidad de Arsal. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado.